Bien, conforme a nuestra agenda, nuestro siguiente conferencista, me da mucho gusto presentarlo, es el maestro Alexandro Celorio González, que le agradecemos mucho que con su súper complicada agenda haya aceptado participar con nosotros el día de hoy y se haya dado este tiempo. El tema que vamos a revisar el día de hoy son facultades y límites de autoridades ministeriales en los traslados de valores. Les voy a comentar un poco sobre el antecedente del maestro Alexandro Celorio. Se van a sorprender un poco de su experiencia en función de la edad que tiene, pero de verdad es muy loable toda la actividad que realiza. Alexandro es abogado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en sistema de justicia penal por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estancias internacionales en Brown University, Yale University, London School of Economics and Standard University. En el ámbito profesional, Alexandro enfoca su práctica en derecho penal económico y de la empresa, representando personas físicas y jurídicas. En el ámbito académico, es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Campus Ciudad de México, impartiendo diversas materias en la Escuela de Derecho y Negocios. Asimismo, es docente invitado en la Universidad de las Américas Puebla en la impartición del taller de inteligencia financiera contra el narcotráfico y en el Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario en la impartición del Máster Europeo en Derecho Penal Económico. Finalmente, forma parte del Consejo Directivo del Observatorio Mexicano de Delitos contra la Economía y la Hacienda Pública Asociación Civil y la Asociación Mexicana de Cumplimiento, Integridad y Gobernanza Empresarial Asociación Civil. Alex, querido Alex, muchísimas gracias por tu participación. Te cedo la Muchísimas, palabra. muchísimas gracias, estimada Mari Carmen. Igualmente a todos nuestros compañeros y compañeras de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes y voy a intentar ser muy respetuoso de los tiempos para que la agenda académica vaya conforme lo señala el programa. Y el día de hoy, como ya lo refirió la maestra Mari Carmen, vamos a estar platicando, abordando unos temas interesantes que desde luego cobran especial relevancia cuando tenemos interacción con autoridades y puntualmente con una que no se presenta todos los días como otras autoridades del sistema financiero o hacendario del país, y me refiero a la Fiscalía General de la República, sobre todo cuáles son sus facultades, cuáles son sus límites y cómo nosotros debemos de reaccionar y estar listos ante un requerimiento de información, ante un citatorio o ante cualquier acto que pretendan llevar a cabo en nuestra organización, en nuestra empresa, con alguno de nuestros clientes. Pues bien, para ello he preparado una presentación, la voy a compartir con ustedes. Muy bien, entonces, perfecto, ya la De deberían estar estar bien. viendo, ¿no? Eh, bien, pues vamos a arrancar. Facultades y límites legales, puntualmente a las autoridades ministeriales en los traslados de valores. Y es importante, ahora que estamos viviendo coyunturas interesantes frente al Poder Judicial de la Federación, que ha existido diversos criterios y numerosos asuntos que se han resuelto en el máximo tribunal, puntualmente en la primera sala, que es la encargada de la materia penal, pero también en la segunda sala, que no debemos de dejarlo a un lado, encargada de las cuestiones administrativas y de derecho fiscal. Y en el amparo en revisión 47 diagonal 2021 señalan este párrafo que cuando nosotros lo estudiamos aquí en el despacho me pareció bastante interesante. Y lo traigo como punto de arranque, de saque para la sesión del día de hoy, que es el dinamismo social ha generado el diseño de prácticas fraudulentas novedosas, lo cual ha requerido de una respuesta normativa que, sin dejar de lado las garantías de protección de aspectos de la vida privada relacionados con la información financiera de las personas, que es lo que nos atañe el día de hoy,
permitan una actuación eficaz y eficiente de las autoridades. Y resalto en el combate de ilícitos financieros y fiscales. Y en el caso en concreto, pues nos atañe a nosotros como Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, no solamente por nuestra actividad preponderante, sino también la de nuestros socios de negocios. Me refiero a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestras partes relacionadas y sobre todo a la relación que tenemos con las autoridades administrativas. Creo que algo muy importante es entender y que las personas que son la primera línea de defensa en nuestra organización, importante que entiendan la relación y el flujo de información que ahora lo veremos más adelante, que sigue la Secretaría de Hacienda y todos sus organismos desconcentrados con la Fiscalía General de la República, sobre todo para poder medir, para poder evaluar, para poder ponderar riesgos legales, ¿no? Que es un aspecto muy importante en cualquier programa de cumplimiento. La circular única de bancos lo señala claramente, la definición de qué debemos de entender por un riesgo legal y básicamente es entender las dimensiones de nuestra relación con las autoridades, de nuestras respuestas, de nuestro actuar o de nuestra omisión en cualquier de los casos. Muy bien. Y algo importante, pensando desde qué enfoque íbamos a tratar este tema de las facultades y límites de la autoridad ministerial, que en el caso es la Fiscalía General de la República, al tratarse el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por regla general, de competencia federal, aunque es importante resaltar que existen diversos estados de la República en donde han legislado y tipificado el delito de lavado de dinero en sus códigos penales locales. Entonces, esto es algo muy importante. Sí hay un delito de lavado de dinero local, pero digamos que por regla general nosotros vamos a referirnos al que está consagrado en el Código Penal Federal, toda vez que devienen de las investigaciones de los actos de inteligencia que conduce la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y puntualmente, en ese mismo amparo en revisión, resaltar la importancia del derecho a la privacidad. Porque si hablamos de límites, si hablamos de respeto, pues, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay del lado de los contribuyentes? ¿Qué hay del lado de los sujetos obligados? ¿Qué hay del lado de los gobernados, de las gobernadas? Precisamente el derecho a la privacidad y no se debe de tomar a la ligera, ni mucho menos en los tiempos en los que nos encontramos, en donde las autoridades cada vez más pues son recurrentes en ciertas prácticas, ya sea por una falta de capacitación o sea por generar un combate frontal a las empresas, a los sujetos obligados, a los bancos. Es importante conocer bien qué es el derecho a la privacidad, su relación con el derecho a la intimidad, porque tiene profundas consecuencias fácticas. No estamos hablando aquí de una clase meramente dogmática, un punto muy importante que a mí me gusta dotar de todas mis presentaciones es el aspecto práctico. ¿Qué está sucediendo hoy en día? ¿Cuáles son las unidades que están investigando esto? ¿Cuáles son los órganos de Hacienda que están trabajando sobre estas temáticas para poder reaccionar y responder de la mejor manera, ¿no? Y básicamente son tres grandes pilares los que justifican estas intromisiones al derecho a la privacidad, que es la defraudación fiscal, el lavado de dinero, que es el que posiblemente más nos atañe a nosotros, terrorismo o delincuencia organizada, como lo señala la Corte, que desde el programa los primeros programas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues se resaltó que uno de los principales objetivos era erradicar de raíz el problema de la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Por ello es que vimos autoridades con bastante actividad al inicio y a mediados del sexenio, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, y desde luego que eso se ha venido transformando y sería muy interesante ver va a ser la posición del gobierno federal ante estos temas en los primeros 100 días de la próxima presidenta
y desde luego programas anuales de actividades de las autoridades. Pues bien, en esto no me voy a detener mucho, pero me parece importante compartirlo porque no siempre dentro de nuestras líneas de defensa, en nuestras organizaciones, los encargados de cumplimiento, no siempre tienen una formación de licenciados o de licenciadas en derecho. Y esto es muy sano y muy enriquecedor. A mí me tocaba convivir ahora que concluimos el máster en la Complutense en Madrid con expertos y expertas con experiencia en contabilidad, con experiencia en administración de empresas, con experiencia en ingeniería, etcétera. Por lo cual es muy importante siempre recordar o tener a la mano estos conceptos, ¿no? Como lo es el derecho a la intimidad, y ya veremos más adelante por qué es tan importante hablando de facultades y límites de las autoridades. Y básicamente el derecho a la intimidad se encuentra previsto tanto en la Constitución como en leyes especiales en las materias, pero también en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ¿no? Aquí yo traigo al menos 4 instrumentos internacionales que a todo el equipo de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisiones de Dinero seguramente les van a compartir las presentaciones de los ponentes para que ustedes lo revisen con mayor calma como material de estudio, pero únicamente importante resaltar el derecho a la intimidad es precisamente ese freno ante particulares y autoridades de todo el sistema jurídico mexicano de no tener intromisiones indebidas en los documentos, papeles, información de las personas, tanto físicas como jurídicas. Y esto es muy importante porque desde luego este concepto se ha venido desdoblando, ha transitado a una modernidad, porque ahora no solamente estamos hablando, como lo señala la Constitución, de papeles, documentos, temas postales. Desde luego que también ese abanico de protección va más allá y nos referimos a correos electrónicos, a sistemas tecnológicos, a plataformas en la nube, a correos electrónicos, mensajería instantánea, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho a la intimidad precisamente protege todos estos aspectos de las personas y de las empresas, teniendo como fundamento texto constitucional, pero también tratados internacionales. ¿Y por qué es importante empezar por aquí? Porque precisamente partimos de lo general a lo particular, ¿no? Un análisis deductivo. Al entender la importancia de un derecho fundamental, de un derecho humano, como lo es el derecho a la privacidad, pues sabemos que no todo derecho humano tiene límites, ¿no? Tiene matices, tiene límites que desde luego deben de tener una justificación constitucional bien establecida, proporcional, porque si los derechos humanos no tuviesen límites, pues posiblemente por el ejercicio de un derecho humano atropellaríamos el derecho humano de otra persona. Por ello es que es una de las causales de que se cuenten con límites. Y el derecho a la privacidad puntualmente tiene un límite que es el acceso de las autoridades cuando se está llevando a cabo una investigación, por ejemplo, en materia penal, cuando se está llevando a cabo una facultad de fiscalización en materia administrativa, en materia tributaria, y las que son cada vez más recurrentes, las visitas de inspección por parte del Servicio de Administración Tributaria, de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo lo que tiene que ver con actividades vulnerables del artículo 17 de la ley antilavado. Si encontramos una justificación, al menos es lo que señalan los tribunales, señala la Corte Interamericana, nuestro máximo tribunal, el derecho a la privacidad no es absoluto y puede ser restringido por el Estado siempre que no sea de manera arbitraria o de manera abusiva. Y precisamente algo muy importante que a mí me gusta eh, compartir en todos los foros a los que me invitan, sobre todo un tema que me parece muy interesante, que yo he denominado secretos probatorios. Y esos secretos probatorios es aquella información
que tiene la calidad de secreto conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que muchas veces no conocemos o no sabemos. Nosotros tuvimos una capacitación a un grupo de empresas y también a un grupo de empresas que dentro de sus unidades de negocio tienen varios sujetos obligados, tienen una institución de crédito, tienen varias personas jurídicas que llevan a cabo funciones de las previstas en el artículo 17 de la ley antilavado. Y una pregunta recurrente era desde la óptica procesal penal, relación con autoridades ministeriales, desde luego, era cómo nosotros atendemos un requerimiento ministerial. Y también surge mucho esta duda con los notarios, con las notarias de todo el país. Si proporcionamos la información, no la proporcionamos, qué tanto proporcionamos. Y esto es cada vez más recurrente, pues como lo señalan algunos autores, los programas de cumplimiento no son más que una privatización de una función pública, de ilícitos administrativos, de ilícitos penales y desde luego que en un aspecto de compromisos no normativos, sino compromisos de ética y liderazgo, pues va más allá en los programas de cumplimiento, pero en su exégesis, en su raíz, en su núcleo duro, los programas de cumplimiento lo que buscan es privatizar una función que en principio le corresponde al Estado, que es la prevención de ilícitos administrativos, la prevención de ilícitos penales. Tú, sujeto obligado, eres el encargado de prevenir, detectar y remediar, en su caso, cualquier actividad que suceda dentro de tu organización o que genere tu organización al exterior, si tenías la obligación de llevar a cabo una supervisión efectiva. Eso en principio lo tiene que hacer la autoridad. Eso en principio está a cargo de la Secretaría de Hacienda, de la Procuración de la Impartición de Justicia. Y precisamente esta lógica de los programas de cumplimiento es hacer esta transmisión, llevar a cabo esta privatización de estas funciones para los sujetos obligados, porque desde luego las empresas, los sujetos obligados, las instituciones de crédito son las que tienen el mayor conocimiento de su operación, de su manual de administración, de sus procesos, y son clave que ellos lleven a cabo el diseño y la implementación de sus programas de cumplimiento. Pero regresando a la información confidencial, la importancia es conocer que existen este tipo de secretos. ¿Por qué? Porque nosotros en la práctica vemos las respuestas que dan ciertos notarios, vemos las respuestas que dan ciertos centros cambiarios, inclusive instituciones de crédito, en donde existen causales expresas de negativa a proporcionar información, pero por desconocimiento se aporta esta información. Y el día de mañana eso puede tornarse en un problema legal y operativo para nuestra institución, para nuestra organización, porque divulgamos información que no teníamos que haber divulgado. Y por desconocimiento la compartimos, ya sea autoridad administrativa y en el caso en concreto, autoridad ministerial, Fiscalía General de la República. Y la ley establece precisamente, si nosotros vemos este diagrama, empezamos de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que cubre todo el diagrama? Precisamente el derecho a la privacidad y a la intimidad, que lo hemos platicado, previsto en el artículo 16 de la Constitución. Y dentro, en el círculo azul, color clarito, tenemos el artículo 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde establece claramente este catálogo de secretos. Encontramos secreto bursátil, secreto comercial, secreto industrial, secreto fiduciario, secreto fiscal, el que más está cercano a nosotros, secreto bancario y secreto postal. ¿Y por qué es importante conocer esto? ¿Por qué no es ocioso traerlo el día de hoy en este magno evento organizado por la Asociación Nacional? Precisamente porque nosotros no tenemos en principio la obligación de compartir información que esté protegida por alguno de estos secretos, solamente en casos excepcionales. Inclusive, nosotros podríamos
eh, llevar algo que podría contestarse de una manera acotada, de una manera muy estudiada y dentro del marco de la legalidad, eso se puede convertir en una pesadilla porque no sé si los abogados, los contadores, los jurídicos, por quedar bien con las autoridades, les preguntan tres cosas y responden 10. Y mandan anexos y mandan documentos y mandan INES y mandan todo. Y esto es importante porque al menos sí debemos de ser muy cuidadosas y cuidadosos al momento de contestar requerimientos que vengan de Fiscalía General de la República. ¿Qué nos están pidiendo? Entender su objeto, entender su efecto y en su caso, si nosotros estamos obligados a proporcionar esa información o no. Y llegamos a este diagrama. ¿Cómo es que se desarrolla? Y aquí abajo esto me gusta a mí mucho, el flujo de información o lo que yo he denominado en algunas clases de derecho procesal penal, los caminos de la prueba. ¿Cómo es que se va generando esta evidencia, esta información? ¿Cómo es que desde los sujetos obligados, desde los clientes, desde los proveedores, llega a una carpeta de investigación? ¿Cómo transita por la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo es que pasa por Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, etcétera? Pues bien, en principio tenemos dos grandes jugadores que seguramente lo saben. eh, Dos grandes jugadores, que es el Servicio de Administración Tributaria y por el otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera. Son las dos autoridades que tienen mayor preponderancia en nuestra materia, sobre todo en la materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y son las que, conforme al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, pues tienen acceso a las bases de datos de la información de cualquier contribuyente. Y ese artículo 63 y todos los convenios de colaboración entre las distintas organismos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda es lo que hace que el flujo de información sea muy expedito, que no se requiera de mayor formalidad con la Secretaría de Hacienda. Y esto es muy importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque el Servicio de Administración Tributaria puede compartir información a la Unidad de Inteligencia Financiera, viceversa, pueden compartirlo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y viceversa, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, pero en donde debemos de prestar especial atención es cuando esa información sale del circuito, por denominarlo de alguna manera, del circuito hacendario y quiere transitar o brincar a la Fiscalía General de la República. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación sí permite que todas las autoridades hacendarias puedan compartir información a pesar de que esté protegida por el secreto fiscal. Eso lo señala claramente el artículo 69. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la Fiscalía General de la República, desde luego que no forma parte de la Secretaría de Hacienda. Las reglas cambian, las formalidades cambian y en caso de inobservarlas eso se puede traducir en una violación flagrante a derechos humanos. Y el día de mañana, una multa o un aseguramiento o una vinculación a proceso o una sentencia condenatoria puede caerse, puede venirse abajo con una defensa tratándose de la ilicitud de la información y cómo fue obtenida esa información desde su raíz, si se solicitó o no con las formalidades requeridas, ¿no? Precisamente esa es la importancia, hablando de facultades y límites de las autoridades. Únicamente para refrescar memoria, desde el 30 de diciembre del 2013, pues al Servicio de Administración Tributaria se le dieron todas las facultades y fuerzas tratándose de actividades vulnerables, puntualmente a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, se le proporcionó la facultad por reglamento y por ley y por manual de organización llevar a cabo un programa anual de visitas de verificación y de requerimientos de información, que esto me parece muy importante, tratándose de actividades vulnerables.
es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal quien lleva a cabo este programa anual de visitas de verificación. Y es importante también recordar este artículo 63, que es el artículo del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo que le permite al Servicio de Administración Tributaria contar con bases de datos de los y las contribuyentes y en función de ello pueda emprender estas solicitudes de información. Pero no solamente eso, no solamente el programa anual de visitas de verificación, sino también ordenar y practicarlas la propia Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Y desde luego, si es esta la autoridad administrativa que lleva a cabo las visitas de verificación, es la que es la competente para imponer las sanciones previstas en la ley antilavado, lo cual me parece muy importante que sepamos todo este panóptico, todo este circuito, porque si nosotros queremos el día de mañana promover un escrito, queremos promover un medio de defensa, queremos promover un juicio de amparo, pues sí es importante identificar bien quién es la autoridad responsable, porque puede ser que nosotros tengamos la razón, tengamos un acto impugnado muy claro o tengamos una violación flagrante a derechos muy clara, pero por no tener identificado quién de todo este circuito hacendario es el responsable, los juzgados de distrito, al no identificar y focalizar bien a las autoridades responsables, pues nuestro amparo puede quedar ahí. Inclusive, aún así, teniendo la razón, teniendo argumentos, teniendo pruebas, pero al no identificar bien de qué autoridad se trata, esto es muy importante, ¿no? Porque puede traducirse en, pues, una violación a derechos por una mala praxis por parte de nosotros, que somos de la primera, segunda o tercera línea de defensa dentro de las organizaciones, ¿no? Muy bien. Y para avanzar y para que el tiempo no nos vaya ganando, ¿cómo es que se da este tránsito? Es decir, ¿cómo es que de estos primeros dos bloques de las facultades de prevención, detección y comprobación pasamos a la procuración de justicia? ¿Cuál es ese puente? ¿Cuál es ese camino? Y sobre todo es muy importante identificarlo porque es cuando la prueba administrativa o recabada en sede administrativa va a aterrizar a una carpeta de investigación en donde las reglas probatorias cambian. La lógica probatoria es completamente diferente. Las formalidades son diferentes. Ya no nos regimos por la ley antilavado, por las circulares, por los reglamentos, por los manuales, por el código fiscal. Ya nos regimos por otra materia completamente diferente que es la procesal penal. Y esto es muy importante porque les digo, y es lo que sucede en muchos casos, que muchos le llaman injusticias o impunidad en medios de comunicación, pero realmente no es injusticia ni impunidad, es que asuntos están mal armados, mal integrados, con prueba ilícita, y lo único que hacen los abogados y las abogadas es defender ese tipo de acusaciones en donde desde luego un órgano jurisdiccional va a dar la razón a un sujeto obligado, a una institución de crédito, a una empresa. ¿Por qué? Porque su información no fue tratada de la manera correcta y, mejor dicho, de manera lícita, de manera legal. Bien, y muchas veces esa información, la fiscalía, por querer ahorrarse formalidades, por querer ser más veloz en sus investigaciones, no le solicite esa información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No le solicite esa información al Servicio de Administración Tributaria. Adivinen a quién se la solicitan. A los particulares que tengan en su resguardo o administración esos estados de cuenta, esos avisos, esos reportes, con información bancaria, con información fiscal, inclusive en algunos casos protegida por el secreto fiduciario. Y nosotros como particulares, en esos casos, debemos de ponernos la cachucha de autoridad y preguntarnos, ¿compartimos o no compartimos la información? Y si la vamos a compartir, ¿cuál es la justificación? Y con mayor razón, si no la vamos a compartir, si es una negativa, debemos de justificar esa negativa. Porque el día de mañana
a una persona la pueden estar vinculando a proceso por información que nosotras o nosotros compartimos y que la fiscalía va a decir, a nosotros nos la aportó este centro cambiario, este transmisor de dinero, nos la aportó esta institución de crédito, nos la aportó esta persona jurídica y yo me allegué de ella lícitamente. Y si no conocemos estas reglas, si nos pueden estar eh, sacando información literalmente las autoridades ministeriales a diestra y siniestra, ¿no? Y sucede mucho, sobre todo en materia laboral. Nosotros capacitamos también como parte de nuestras formaciones en programas de prevención delictiva y los jurídicos laborales nos dicen, ya nos tienen hasta el gorro los requerimientos ministeriales en donde nos piden los expedientes laborales de los trabajadores. Nos piden su INE, nos piden su RFC, nos piden los contratos individuales y nos lo piden porque saben que si van a las autoridades les van a dar palo o van a tardar mucho tiempo en contestar. Y yo les digo muy fácilmente, ¿han revisado ustedes sus plazos de conservación de la información? Ay, licenciado, ¿qué es eso, no? ¿De qué me está hablando? La Ley Federal de Trabajo establece que el patrón deberá de resguardar la información, así como los bancos, por regla general, 10 años, los patrones la deben de resguardar hasta un año después de concluida la relación laboral. Si una fiscalía me está solicitando el expediente laboral de una trabajadora que la dimos de baja hace 3 años, yo perfectamente puedo justificar esa negativa. Pero, ¿cuál es el pan de todos los días? Que las empresas, que los jurídicos, al desconocer estas disposiciones en materia penal, en materia procesal penal, comparten la información. Y aparte de ser eso una violación a lo que establecen las leyes especializadas en la materia de acceso a la información, de información en posesión de particulares, pues le terminamos de armar la carpeta de investigación a la fiscalía y muy seguramente eso va a concluir en la aprehensión, en la vinculación o que se sentencie a una persona por nosotros formar parte de esta serie de ilicitudes o de ilegalidades o de irregularidades, ¿no? Eso es un poco para ponernos a reflexionar. Y pues bien, para ir rápido y que no nos ganen los tiempos, precisamente el artículo 221 señala que el proceso penal inicia con una denuncia o querella. Nosotros escuchamos recurrentemente la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Muy bien. Toda esa información, ¿de dónde la sacó la Unidad de Inteligencia Financiera? El Servicio de Administración Tributaria presentó una denuncia en contra de tal persona ante la Fiscalía General de la República. Perfecto, misma pregunta. ¿Esa información se obtuvo en sede administrativa y cómo la están trasladando en materia penal? Y así con cualquier autoridad. Una muy recurrente, las opiniones de delito, ¿no? De procedencia delictiva, tratándose de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Me parece perfecto que la CNBV aporte toda la información en anexos, en cajas, que llene de papeles a la Fiscalía, pero esa información se puede utilizar de manera automática en proceso penal o deberá de sufrir los procedimientos y las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a grandes rasgos, esa, lo que veíamos del flujo de información lo podemos desdoblar y entender de la siguiente manera. Tenemos nosotros a varias autoridades hacendarias, como lo es el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Procuraduría Fiscal de la Federación, que ellos se allegan de información, se allegan de sus elementos y muchas de esas veces se allegan de esa información llevando a cabo sus facultades de revisión, sus facultades de fiscalización. En nuestra materia, muy seguramente estamos en mayor contacto con las visitas de inspección por parte del Servicio de Administración Tributaria, de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y aquí la pregunta es, ¿toda esa información y documentación que se recaba en sede administrativa se puede aportar a la Fiscalía General de la República y ella a su vez
tratarle de dar un valor ante el Poder Judicial de la Federación, ya ante un juez de control. Y eso ha generado muchísimos debates. Eh, las primeras posturas eran que sí se podía hacer porque se trataba de información que tenía la Secretaría de Hacienda y que se trataba de la persecución de los ilícitos. Por el otro lado, posiciones muchísimo más protectoras de derechos humanos señalaban claramente es una violación flagrante porque la Fiscalía General sí puede recibir esa información precisamente cuando presenten una denuncia o una querella, porque la UIF puede aportar información. No van a dejar al funcionario de UIF en oficialía de partes con sus cajas y no se las van a recibir. Eso no va a pasar, ni tampoco del Servicio de Administración Tributaria. Pero aquí la pregunta puntual y fina es, la recibe la fiscalía, pero la fiscalía tiene que volverla a recabar con un concepto muy importante que es el de control judicial. Es decir, la fiscalía debe de decirle a un juez de control, juez de distrito especializado, necesito los estados de cuenta, los avisos, los reportes de esta persona jurídica de estos periodos porque estoy investigando el delito de lavado de dinero o cualquier otro en contra de la hacienda pública. Y la discusión concluyó aparentemente con un registro digital que se los comparto para que ustedes lo estudien, lo investiguen más adelante, que seguramente da para mucho más, que es el 20-28-427. Lo repito, es el 20-28-427, en donde la primera sala de la Corte emite una jurisprudencia derivada de un amparo en revisión y señala que no vulnera el derecho a la intimidad, a la privacidad, el que la Secretaría de Hacienda aporte la información a la Fiscalía y que la Fiscalía a su vez lo use directamente en proceso penal, ¿no? Una interpretación pro Hacienda, no pro contribuyente, no pro sujeto obligado, no pro instituciones de crédito, sino pro Hacienda, ¿no? Porque le quita esa carga a la Fiscalía de solicitar control judicial. Pero la historia no se acaba ahí. Esto es básicamente todo la secuela, el camino que ustedes lo pueden consultar en los materiales que les comparta la asociación. Pero para que no nos gane el tiempo, únicamente señalarles que tratándose de la Fiscalía General, ¿quién nos puede hacer estos requerimientos de información? ¿No? Tratándose de delitos fiscales o del sistema financiero, pues tenemos dos fiscalías especializadas. Por un lado, tenemos la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Esto es ya conforme a los eh, nuevos manuales de organización de la Fiscalía General. Y también la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada. En la primera, a su vez, tenemos dos ramificaciones, tenemos dos fiscalías especiales, que es aquella que investiga delitos fiscales y del sistema financiero, que digamos que por regla general, esta fiscalía es la que tiene más contacto con todo lo que tiene que ver prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, Secretaría de Hacienda, pero también en la práctica vemos que la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes lleva mucha carga de estos temas, ¿no? Digamos que se divide en la carga de trabajo entre ambas fiscalías. ¿Y cuándo es que pasamos a la de acá, a la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada? Eh, Precisamente cuando la unidad de inteligencia financiera o bien cualquier organismo de la Secretaría de Hacienda presente una denuncia o una querella en donde exista tres o más personas involucradas y se pueda hablar de un posible delito de delincuencia organizada, no un delito de organización, un delito en donde tres o más personas recurrentemente lleven a cabo hechos ilícitos en donde se organicen para tales efectos, es cuando ya esta Fiscalía Especial entra en acción y no la conocen los asuntos la de control competencial, sino la de delincuencia organizada. Y puntualmente es esta de aquí abajo, que es la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, y fiscales también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Únicamente como cultura en general,
¿Cuál es la diferencia de los delitos fiscales que se ven aquí y de los delitos fiscales que se ven aquí abajo? Pues precisamente el monto. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación prevé tres fracciones y entre esa, la fracción tercera, trae un monto que más o menos son 3.300.000 pesos, y el manual de organización de la Fiscalía señala que cuando ese monto multiplicado por 3, que nos da más o menos 10 millones, las investigaciones que rebasen de ese monto ya las conocerá la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, ¿no? Pero dejando esto a un lado, esto se los dejo únicamente para consulta, para material de estudio. Esto es muy importante ya que estamos entrando a la fase final de la presentación, igual por los tiempos. Em, la Fiscalía General, conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, y nosotros como centros cambiarios y transmisores de dinero, somos susceptibles a que nos llegue un requerimiento de información cualquier día. Es importante identificar estos dos artículos. La Fiscalía solamente puede llevar a cabo actos de investigación que requieran control judicial o que no requieran de dicho control. No hay otro tipo, digamos que hay dos naturalezas: requiere control judicial o no requiere control. Y el artículo 251 establece cuáles son aquellos que no requieren control judicial, y por el otro lado, el 252, aquellos que sí requieren control judicial. Y la última fracción de ese artículo 252, que aquí es donde nosotros debemos de prestar mucha atención, si el día de hoy o el día de mañana nos llega un requerimiento ministerial de información, por favor compártanos el acta constitutiva de tal persona jurídica, compártanos los avisos, los reportes de tal persona, comprobantes fiscales digitales por internet, cualquier información, identificar si está en juego o no algún derecho fundamental. Porque el artículo 252 establece claramente que todos aquellos actos que impliquen afectación a derechos humanos, la Fiscalía requiere de la autorización previa de un juez. No puede irse de manera directa con el sujeto obligado o con el particular. No puede hacerlo, porque en caso contrario, en caso en que lo lleve a cabo, eso será tildado de prueba ilícita. Por ello, es que al inicio de la presentación, que da para todo un curso, un diplomado, esto de secretos probatorios, yo les compartía esto. La Fiscalía nos está pidiendo información bursátil, la Fiscalía nos está solicitando información bancaria, nos está solicitando información que está revestida con secreto fiscal, fiduciario. Si la respuesta es sí, y únicamente nos llega el requerimiento de información de la Fiscalía sin mayor formalidad, nosotros perfectamente podemos hacer una contestación en el sentido de que nos aclare cuál es, en caso de que cuente con una autorización de un juez, que nos aclare cuál es, o segunda, en caso de que la Fiscalía considere que está en un supuesto de excepción, que también nos señale cuál es, porque nosotros, en principio, no podemos compartir información que esté protegida por alguna clase de secreto, conforme la ley de la materia. Y esto es muy importante porque nosotros así cuidamos y protegemos la información de nuestros clientes, de nuestros socios, de nuestros proveedores, de nuestros terceros relacionados, de nuestra propia organización. Porque muchas veces la estrategia, ¿cuál es? No, pues contéstale y para que nos dejen de molestar, mándale todo. Imagínense. O cuál es la estrategia de los abogados un poquito más maleados y aventados. No, no contestes, no creo que hagan un segundo requerimiento de información. Imagínense que la estrategia es no contestar, ¿no? Eh, por ello es muy importante siempre identificar, y nosotros que formamos parte del sistema financiero nacional, en donde el 99% de los requerimientos de información que nos lleguen sean de algún contenido, de algún tipo de secreto, ya sea bancario, fiscal, fiduciario o industrial, ¿no? Oye, ¿qué sistemas utiliza o algún sujeto obligado, o qué sistemas utilizas tú para esto? Ojo, tratándose de la Fiscalía General de la República,
¿no? Otra cosa va a ser que nos lo pregunte la Unidad de Inteligencia Financiera o el Servicio de Administración Tributaria. Ahorita estamos hablando de requerimientos de información de la Fiscalía General, ¿no? No sé, estimada Mari Carmen, más o menos cuánto tiempo tenemos, que ya estamos en la parte final, ¿eh? Solamente. Ya estamos sobre el tiempo, Alex. Muchas Ah, gracias bueno, por preguntar. ok. ¿Quieres, Únicamente, sí, si cierro agregar con lo que tú esto, nos indiques? únicamente como ya se los anticipaba, que es este registro digital, ¿no? Emitido por la primera sala de la Corte, que es el 2028-427, en donde el criterio que utiliza la Corte es si el Servicio de Administración Tributaria en facultades de fiscalización, que aquí sería importante preguntarnos nosotros, a los que les gusta el tema procesal y de visitas de inspección, si podemos considerar esta visita de inspección como una facultad de fiscalización, así como sucede en materia contable, en materia de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, si la Secretaría de Hacienda, esa información que recaba, la puede hacer llegar a la Fiscalía y en su caso la Fiscalía utilizarla de manera automática en algún proceso penal. Y con esto cierro, que son las últimas dos diapositivas. Me parece a mí que la respuesta es clara y al menos yo soy un defensor del control judicial, ¿no? No es una formalidad ociosa, es un mecanismo de protección de derechos humanos y es el amparo en revisión 58 diagonal 2011 de la primera sala de la Corte también, que tiene un párrafo que para mí es de lo más importante, es que en el sistema de justicia penal, la intervención de los jueces de control en la autorización de las medidas y técnicas de investigación es la regla y solo por excepción no se requiere la intervención judicial, ¿no? Entonces yo les diría que siempre estemos atentos y atentas a estos requerimientos de información por parte de las autoridades ministeriales para evitar proporcionar información que no tengan derecho a solicitarnos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex, por tu exposición y compartirnos a todos nosotros a través de tu conferencia este conocimiento. Tenemos rápidamente una pregunta por parte de Mariana Sánchez. Nos dice, relacionado con el tema de facultades y límites legales, quisiera retomar la pregunta sobre las facultades que tiene la Fiscalía General de la República para visitar o requerir información a los centros cambiarios y si estas prácticas son comunes o si estas visitas las podría tomar como algo poco común, ya que derivaría únicamente por una investigación. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Desde luego que si la Fiscalía está haciéndonos un requerimiento de información en su oficio, que nos va a llegar al domicilio o por correo electrónico, nos va a señalar en qué carpeta de investigación se está actuando. Y algo muy importante, la Fiscalía siempre nos debe de establecer si nuestra calidad es de testigo o de imputado. Es decir, si nos está solicitando información a manera de colaboración y tenemos la obligación de suministrarla. O segundo, si el objeto de investigación somos nosotros, porque muchas veces no sabemos identificar si es un requerimiento en calidad de imputado o en calidad de testigo. Y cuando sea en calidad de testigo, únicamente evaluar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo información bancaria, nos están pidiendo información fiduciaria, nos están pidiendo información fiscal y únicamente nos llega el requerimiento sin mayor formalidad o sin especificarnos si cuenta o no con una autorización de un juez, sí es bastante sano que nuestro jurídico y nuestros oficiales de cumplimiento, previa validación, la contestación vaya en ese sentido. Oye, explícame si hay control judicial o en su caso, en qué supuesto de excepción te encuentras, porque yo quiero saber si estoy obligado o no a proporcionarte esa información, ¿no? Y cada vez es más recurrente que la autoridad ministerial busque a los particulares, ¿no? Para evitarse el entramado que implica la Secretaría de Hacienda. Y lo hacen perfectamente conociendo que no lo pueden pedir, pero lo piden a ver qué pescan, ¿no? Literalmente, a ver si uno les va a proporcionar toda la información. En algunos casos les mandan facturas,
les mandan estados de cuenta, les mandan sus presentaciones ante WIF y toda esa información está revestida de secretos que no son susceptibles de compartirlo, ¿no? Esa sería la respuesta, querida Mari Carmen. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por formular la pregunta, Mariana. Derivado de el límite que tenemos ahorita con el tiempo, Alex, lo que nos resta es agradecerte en nombre del órgano colegiado de dirección de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, así como del director general y del mío propio, tu participación en esta convención 22ª de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Te vamos a hacer entrega de manera virtual de un reconocimiento el día de hoy y obviamente te lo enviaríamos vía correo electrónico un poco más adelante y Muchas gracias. agradecer, por supuesto, que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.